Cynia Integrate Experience, iX, es el nombre de la última plataforma tecnológica que hemos lanzado al mercado. Lleva ya un año y medio, y este año, hace 4 meses, sacamos el último producto que es el eh, eh, Pure Charge and Go BCT, que incorpora Bluetooth Classic, además de que los otros modelos ya tienen también el Bluetooth LE, con el protocolo ASA, con el protocolo LE Audio, con el protocolo Made for iPhone. Es decir, tenemos opciones para todos los gustos y todas las oportunidades de oferta para que nuestros clientes, sea cual sea el teléfono móvil que tengan, pues poderles hacer una adaptación. Siempre que una compañía, una empresa, tiene que desarrollar nuevos productos y tiene que, ahora mismo, pues en nuestro departamento de investigación y desarrollo, siempre el objetivo principal a la hora de marcarse prioridades para desarrollar nuevas funciones o nuevos automatismos o la incorporación de la famosa inteligencia artificial y demás, que también, por supuesto, la aplicamos, siempre está de la mano del requerimiento principal de los usuarios, que es que debido al defecto o sea, su pérdida de audición, el déficit auditivo que tienen, que no solamente es de umbrales auditivos, es decir, no solamente necesitan más sonido para poder empezar a oír, sino que a su cerebro, pues depende de si la pérdida auditiva es neurosensorial de tipo uno, tipo 2 o tipo 3, pues evidentemente sus células ciliadas funcionan de una manera o de otra mal, y además de los umbrales auditivos, pues también hay déficit de reconocimiento frecuencial, de desfases temporales, de binauralidad, porque no llega al mismo tiempo la información a los dos lóbulos del cerebro, porque las vías aferentes y eferentes de las neuronas no funcionan correctamente y entonces el sistema de filtraje que tiene que tener la célula ciliada, con arreglo a las instrucciones que tienen que dar las neuronas por la vía diferente, no, tampoco funcionan bien. Entonces, todo eso hace que la capacidad de definición de los sonidos y la capacidad de conseguir una señal que pueda eh, servir a la persona, al paciente, para mantener una inteligibilidad en una conversación, pues se dificulta. Pues aunque vosotros tenéis experiencia en esto, aunque tengáis personas con pérdidas auditivas muy parecidas en cuanto a umbrales audiométricos, los niveles de inteligibilidad y luego la logometría puede ser brutalmente diferente. ¿Vale? Y todo se complica si además pues hay ruido de fondo. Es decir, cuando una persona tiene una pérdida auditiva y está en un entorno donde no hay ruido de fondo, es decir, la relación señal-ruido es muy buena porque la señal que importa, que es la palabra, tiene muchos decibelios por encima del ruido del entorno, pues aquí las cosas se, se ponen fácil, se ponen cuesta abajo, porque a poco que un audífono funcione medianamente bien y que tenga una calidad de amplificación pues medianamente buena y con un ancho de banda bueno, pues va a resolver el problema. Lo que pasa es que cuando, claro, la gente no vive sola, pues si vives sola, en algún momento pues sale a la calle, da un paseo, tiene actividades, escucha la televisión, que está llena de momentos con ruidos y no ruidos, eh, tiene vida social, en fin. En cuanto abre las ventanas, pues hay ruido en casa. Y a medida que va incrementándose el ruido, pues va penalizando esa relación señal-ruido. Es decir, la diferencia entre la señal de la palabra que importa y el ruido es menor, y por lo tanto ahí es donde tienen que actuar los audífonos. Los audífonos, eh, la prioridad máxima de los usuarios a la hora de utilizar, de comprar, de gastarse un dinero, de invertir un dinero, es precisamente la prueba de fuego de si realmente le ha merecido la pena gastarse X miles de euros
en sus audífonos es estar en un entorno habitual de una conversación con una, dos, tres, sus amigos, sus amigas, una tertulia de sobremesa o un momento de ocio en un restaurante o en una fiesta o simplemente paseando por el campo con compañía, pues evidentemente esa es la prueba de fuego, mantener la inteligibilidad en cualquiera de esos momentos, ¿vale? Y para eso los audífonos, a lo largo de la tecnología de amplificación de los audífonos, y esto, la verdad es que yo he tenido la suerte de vivir todo este periodo. Yo estoy en los audífonos, en el mundo de los audífonos desde los años desde el año 90, 91. Y la verdad es que en aquellos años, pues la direccionalidad que se estaba utilizando, los reductores de ruido casi no existían porque eran filtros electrónicos que se ajustaban con un tornillito, un trimmer, y era todo o nada, casi casi. Y la direccionalidad, pues eran la utilización de un micrófono con dos puertas, una delantera y otra trasera, que se tapaba el agujerito de la puerta trasera para hacerlo omnidireccional y se abría el de la puerta trasera para hacerlo direccional, porque así el desfase temporal de lo que entraba por la puerta delantera con la... cuando digo puerta es el agujerito del micrófono delantero o el agujerito del micrófono trasero, ¿vale? Pero con un solo micrófono. A lo largo de los años hemos ido implementando los fabricantes pues, características direccionales, mejorando la posibilidad de incluso variar el foco direccional para poder enfocar a las personas de interés. Hemos metido reductores de ruido. En la época del año 97, 98, en torno ya cercano a los 2000, se empezó a potenciar ya la tecnología digital al 100% de los audífonos, la programación digital, se me empezaron a poder tener mogollón de parámetros de ajuste. Claro, en aquellos primitivos audífonos digitales el mayor problema que había eran los retardos de procesamiento. En eso también ha tenido que avanzar muchísimo la tecnología, porque una cosa es que pudiéramos tener reductores de ruido, direccionalidades adaptativas y demás, y otra cosa es que funcionaran en el mínimo tiempo que nuestro cerebro es capaz de detectar el desfase temporal. El dato en milisegundos de ese tiempo es 10 milisegundos. Es decir, por encima de procesamientos digitales que tarden más de 10 milisegundos, nuestro cerebro es capaz de detectar el desfase temporal y entonces no nos gusta porque sentimos que a veces lo interpretamos como ecos, reverberancias, sonidos que no deben de estar. Es decir, sonidos que no son agradables, e incluso con artefactos que se llaman. Y la tecnología ha tenido que avanzar también en ese, como decía, en esa capacidad de procesamiento, tener microchips cada vez más pequeños, pero más rápidos en procesar esas operaciones matemáticas, digitales. Y por debajo de los 10 milisegundos, eh, las personas, el cerebro de las personas, no somos capaces de detectar ese desfase temporal, ¿vale? Entonces, y eso es lo que os ofrecemos también desde Signia, los productos actualmente más rápidos del mercado en cuanto a procesamiento. Nadie, os aseguro, nadie puede decir que el proceso desde que el sonido entra por los micrófonos y sale por el auricular del audífono, en el proceso de un único, de una única transformación del sonido en un único audífono, estamos ahora mismo con 2 milisegundos. Esto es brutal, de verdad, no lo puede decir nadie más del mercado en cuanto a capacidades de velocidad de procesamiento. Pero no solamente eso, nosotros utilizamos, sabéis que en las adaptaciones binaurales, desde hace también ya muchos años, todos los audífonos utilizamos una tecnología de transferencia inalámbrica entre audífono derecho y audífono izquierdo en las adaptaciones binaurales. ¿Para qué? Pues para que todas las funciones sean en formato binaural, para que en vez de dos micrófonos tengamos las referencias de cuatro micrófonos, para que la localización, la aplicación de los algoritmos de cuadrangulación y de localización de las fuentes de sonido sean más exactas. Y para que todo funcione de la forma más sofisticada, hace falta esa comunicación entre audífono derecho y audífono izquierdo.
Bien, nosotros utilizamos la tecnología NFMI, es inducción digital de corto alcance, ¿vale? Eh, es la tecnología que empezamos a utilizar casi todos los fabricantes hace pues ya casi 20 años. Eh, y nosotros hemos ido evolucionando esta tecnología. Hay otros fabricantes que han determinado utilizar incluso el Bluetooth, pero eso es más lento y sobre todo más costoso en consumo de batería. Y la rapidez que la que hemos conseguido en el procesamiento binaural total, ¿vale? Es decir, el procesamiento en cada audífono más la comunicación entre los dos audífonos de una adaptación binaural está por debajo de los 8 milisegundos. Es decir, ni siquiera con todo el procedimiento de comunicación binaural de nuestra tecnología, incluso la AX, la anterior, y la plataforma iX, la moderna, tenemos por debajo de esos 10 milisegundos de barrera eh, que hace que para el cerebro humano sea transparente, sea lo que nosotros llamamos proceso en tiempo real, que sabemos que no es tiempo real de verdad, de verdad, de verdad, pero como no lo podemos detectar, pues nos permitimos llamarlo así. Otros fabricantes en general están por encima de los 12, 14 incluso hasta los 16 milisegundos. Y eso sí que eso sí que puede reportar problemas. En cuanto a qué quieren decir estos dibujitos que tenéis ahí, pues la verdad es que la direccionalidad es la principal herramienta para mejorar la relación señal-ruido. Y por supuesto, siendo la mejor herramienta para mejorar la relación señal-ruido, el mejor parámetro para conseguir ese objetivo de mejorar la relación señal-ruido, eh, siempre también tiene que estar ayudado por los reductores de ruido. Lo que pasa es que los reductores de ruido se pueden utilizar, es un arma es un cuchillo de doble filo, porque si quieres reducir el ruido, por ejemplo, aquí, que está todo en rojo, ¿vale? El reductor de ruido con un solo procesador, donde el ruido y la palabra se procesa por ese mismo procesador y tú tienes una fuente de ruido, imaginaros un extractor de una cocina o el ruido de motor de un coche y demás. La identificación de la señal de ruido, de las frecuencias sonoras de ruido, van a coincidir muchas de ellas con frecuencias verbales. Sabéis que, por ejemplo, las vocales que son las que llevan la fuerza de la voz, A, E, I, O, U, son frecuencias, son sonidos, son fonemas que la frecuencia fundamental está entre los 250 hasta los 400, 500 hercios. En esas frecuencias graves, que son las que aportan la carga de energía de la palabra, la presencia de la palabra, sabéis que hay muchos ruidos que tienen ese tipo de componentes. Entonces, claro, cuando metemos una reducción de ruido de 4, 6 o hasta 9 decibelios de reductores de ruido, también penaliza la palabra. Y es lo que estamos representando aquí con esta gráfica toda en roja. ¿Qué hicimos con la plataforma anterior? Incorporar dos procesadores. Un procesador independiente para las frecuencias verbales y otro procesador independiente para el sonido del entorno. Es decir, cuando entra el sonido global por los micrófonos, hay un separador frecuencial donde todo lo que corresponde a frecuencias verbales, a las señales verbales, se procesa con un procesador y el resto con otro, el entorno con otro. ¿Qué es lo que supone esto? Que los reductores de ruido hacen su función sin penalizar la voz que nos interesa. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues una mejora de la relación señal-ruido más limpia y además sin penalizar la calidad de los sonidos que nos rodean, porque otra cosa que también, no sé si estaréis de acuerdo, pero mm, hay estudios, no voy a descubrir nada, están al orden del día, donde sabéis que la falta de audición hace que se aceleren los procesos degenerativos neuronales. Eh,
la gente mayor, si además de hacerse mayor y su cerebro ir deteriorándose, además tiene pérdida auditiva, pues ese deterioro cerebral tiene un proceso más acelerado. El tema es que no solamente por ese deterioro por la falta de audición, como os he dicho antes, es un problema de inteligibilidad. Es que el no oír desconecta del entorno, desconecta de miles y miles de datos de información que nos dan nuestros oídos. El poder oír te hace posible al cerebro estar localizado en el espacio, sentirte en un espacio. Es decir, escuchar el mundo que te rodea es tan importante para tu cerebro como entender las palabras. Entonces, por eso tampoco nosotros a la hora de utilizar los reductores de ruido, se están poniendo muy de moda esos reductores de ruido activos utilizados con inteligencia artificial, donde el concepto de reducción de ruido es aislar a la persona. Sí, es verdad que es espectacular porque oyes más la palabra de la persona a la que estás dirigiendo tu mirada, ¿vale? Es decir, el foco direccional. Pero también es verdad que te desconecta del entorno. Además, eso lo podéis sufrir, lo podemos sufrir cualquiera de nosotros. Yo ahora mismo llevo unos pequeños auriculares de estos inalámbricos para poder escuchar y hablar con vosotros. Y cuando los utilizo para escuchar música, pues además tiene cancelador de ruido activo y los uso para cuando voy en el tren o en el avión. Y claro, es una gozada porque solamente escuchas la música, pero te aíslas. Si voy por la calle, eso no lo uso porque cuidadito, cuidadito. O si estoy en casa, caramba, es que si te están hablando o hay alguien que está dando una voz pidiéndote ayuda en casa, pues tampoco lo escuchas. Eh, hay mucha controversia a la hora de eliminar completamente el ruido, si es mejor o es peor, ¿vale? Nosotros optamos por mantener la palabra siempre por encima del ruido, tener la mejor relación sin el ruido posible y seguir conectado al mundo, ¿vale? Nosotros con la tecnología iX hay un procedimiento que no os voy a explicar ahora, ¿vale? Hay un proceso en la estructura del procesamiento digital del sonido en nuestros audífonos, hay una serie de etapas donde analizar, aumentar, adaptar, los audífonos reconocen hasta 192.000 puntos por segundo del espacio global, ¿vale? En esos dos procesadores para medir la toma de turno, es decir, para ver las fluctuaciones de las palabras, unas voces, otras voces localizadas en posiciones diferentes, si hay una persona hablando, si hay varias personas hablando, si hay muchas fuentes de ruido que rodean al usuario. Es decir, una tecnología de recogida del sonido muy sofisticada, donde en ese procedimiento basado en dos procesadores diferentes del sonido, conseguimos que haya una identificación de diferentes interlocutores, una focalización múltiple, ¿vale? Hasta 5 áreas de detección. Ahí tenemos 3 focos direccionales donde generan 5 áreas, una, dos, tres, o sea, una, dos, tres, cuatro y la de la parte de atrás 5, ¿vale? 5 áreas de detección para conseguir que si una persona o dos, varias, en una conversación incluso se están moviendo o están estáticas, depende de la situación. No es lo mismo en una conversación en una mesa de comida familiar que en una reunión de amigos tomándose unas cervezas, que la gente se puede estar moviendo. Bueno, pues tenemos que la tecnología iX con los dos procesadores y la direccionalidad multifocal, ¿vale? Con seguimiento de interlocutores, conseguimos esta historia de identificación y de los parlantes de los interlocutores, sea uno, sean varios, y estando incluso estáticos o en movimiento.
Esta es una animación realizada a partir de una demostración que podemos hacer en vivo, en real, en tiempo real, con audífonos programados por vosotros. Álvaro la tiene instalada, supongo, en su iPad. Eh, pero lo que podéis ver en directo, lo que podéis, para ganar confianza en nuestro producto, para que veáis que en lo que os estoy contando no es una historia de fe, no es un dogma de fe, sino que podéis comprobarlo vosotros mismos Recording the en live vuestro hearing gabinete. aid sound. Mirad, We have 8 loudspeakers recreating the sound of a noisy restaurant. esta prueba, repito, Lastly, la we podéis have a hacer tablet connected to the con Signia Álvaro con integrated unos experience audífonos en hearing vuestro aids gabinete. with a custom app to show visually what the hearing aids are doing live. Okay, let's run it. And if I start talking here, you can see that the hearing aid immediately picks up my location and A medida enhances my que van voice hablando so los you hear compañeros, me vais, clearly en el above iPad the se va viendo noise. cómo los Yep, audífonos and now it van immediately picks detectando up my las location to voces. enhance my voice too. But people aren't always standing still. So you can see that even when I move, it stays locked on me and keeps my voice clear. And it even picks me up when I talk from behind. Incluso por And detrás, it como can os he track dicho. multiple speakers who are talking at the same time. Incluso si Thanks, hay uno o varios, ¿vale? Realmente es una pasada. Y con nuestra tecnología hay estudios, que también os daré estos documentos, que en primer lugar los hicimos nosotros. De nosotros digo Signia, en nuestra empresa, en nuestro departamento de verificación y de control y de calidad y de pruebas de campo, pero luego han intervenido otras instituciones que colaboran con todos los fabricantes de audífonos, como la Universidad de Lübeck la Universidad de Western Ontario en Canadá o el Centro de Audiológico de la Universidad de París. En fin, diferentes instituciones donde haciendo pruebas de campo para estudiar la mejora de la relación señal-ruido obtenida con diferentes audífonos del mismo nivel tecnológico y con diferentes marcas, ahí, bueno, pues ahí tenéis los resultados, ¿vale? La prueba de campo, por supuesto, hecha en base a la situación que habéis visto de un entorno de ruido de cafetería con un nivel de ruido de 70, 65, 70, 80 decibelios, depende del ruido ambiente de una cafetería, es fluctuante, y varios interlocutores, ¿vale? No solamente un interlocutor, sino varios interlocutores para demostrar el, eh, la- 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 el beneficio de esta tecnología multifocal, ¿vale? Bueno, pues hasta 8,1 decibelios de mejora de retención del ruido en esa situación, en esa prueba, con esas características, con esas condiciones de medida, y el siguiente competidor con mejor resultado fueron 4,9. Estos son datos reales e incluso esos datos en publicaciones publicadas por otros fabricantes son parecidas, también dan esos 4,9, 5,2 en situaciones parecidas, es decir, verifican incluso también los datos nuestros, los datos obtenidos. Bien, como os he dicho antes, esta tecnología que está presente en los audífonos iX, en el nivel de rendimiento 7 es donde tenéis el 100% con esas 5 áreas de detección, con esos 3 focos independientes móviles, ¿vale? Que van incluso moviéndose e intentando, o sea, localizando y detectando diferentes interlocutores. Es el nivel máximo de sofisticación en la utilización de los dos procesadores con el multifoco. En el nivel 3, perdón, en el nivel 5, en vez de 3 áreas de detección, habrá un foco independiente perdón, en vez de 5 áreas de detección, hay un foco independiente movible, o sea, localizando interlocutores con 3 áreas de detección. Y en el nivel 3, pues evidentemente funciona con detección de varios interlocutores, pero centrándose en uno, algo parecido a lo que hacen el resto de fabricantes, pero con la diferencia nuestra de la utilización de los dos procesadores, donde en la aplicación de los reductores de ruido no van a afectar a las frecuencias verbales. Por lo tanto,
tenemos un plus de mejora de la relación señal-ruido. Y luego otra cosa que tienen nuestros audífonos y que no tiene nadie, y que esto lleva ya unos cuantos años, la verdad es que es una de las cosas que yo llevo en la empresa 7 años. Antes estaba en otra. Estuve 20 años en Sonova, Phonak. Y había una cosa en los productos de Siemens y Signia, que son los anteriores Siemens, que me llamaba mucho la atención, que ya se oía hablar en aquellos años, en el año 2017-2018. Yo empecé en el 2018 con Sivantos, con USA, que era esto, el OVP. El OVP es un sistema de reconocimiento de la voz propia, es decir, las personas cuando las ponéis audífonos, uno de los principales, bueno, en cuanto encendéis los audífonos, la primera queja es oigo demasiado mi voz o me retumba mi voz. La solución es abrir ventilación, pero si abres demasiada ventilación, también estás dejando entrar ruido del entorno y por lo tanto penalizas lo bueno que hacen los audífonos, que es reducir el ruido. Entonces, la ventilación tiene que ser el ajuste necesaria, no más, ¿vale? No hay que excedernos en abrir ventilación. Lo que realmente es un problema es que la persona cuando inicia el uso de unos audífonos, al escuchar su voz, tiene que tener en cuenta que la voz está cerca de o sea, la fuente de voz, la boca de la persona usuaria de audífonos, está cerca de los micrófonos de los audífonos, que los audífonos van a coger también la voz, no solamente del resto de personas y del entorno, sino de la voz del propio usuario, la va a procesar y la va a meter otra vez amplificada. Y claro, eso es una extrañeza es una situación extraña para el nuevo usuario de audífonos, porque se va a oír su voz por duplicado. Esto tiene mucho que ver, los retardos temporales del procesamiento digital hacen que pueda escuchar ecos, retardos, que es lo que se asocia a ese efecto de reverberación, que nos hace confundirnos a los audioprocesistas de que necesita más ventilación y le estás abriendo ventilación y sigue reverberando. Y dices, ¿cómo es posible que reverbere si ya le he abierto todo? No, es que está escuchando el desfase temporal de procesamiento de los audífonos, ¿vale? Es decir, su voz la está escuchando en doble vía, de forma instantánea dentro de él, por su audición interna, y la resonancia interna de la propio cráneo, de la propia cabeza del usuario, de las cuerdas vocales, y por la amplificación que le aportan los audífonos. Ese proceso que tarda unos milisegundos y que su cerebro lo está detectando. Nosotros, hasta que no tuvimos esto, pues para solucionar este problema, decíamos lo que yo estuve 20 años diciendo en otras empresas, que es, coges la ganancia en la G80, el parámetro de la G80, coges los graves y los reduces. Es decir, para los niveles de entrada fuerte, reduces las frecuencias graves, 3, 4 decibelios. Y así, la A, E, I, O, U de las frecuencias fuertes de tu voz, la G80, ¿por qué? Porque la voz de la voz propia del usuario, entra muy fuerte. Cuando yo hablo, nadie escucha mi voz más fuerte que yo mismo, porque además la voz, la boca está, pues eso, a escasos 10 centímetros de los micrófonos de los audífonos. Entonces, con eso quedaba resuelto un poco y tenías que buscar el equilibrio de reduciendo la ganancia en los graves, en la G80, reduciendo el equilibrio de ese comportamiento de sobreamplificación de la voz. Pero también, al reducir los graves de la G80, también cuando hay un nivel de entorno, o sea, un entorno sonoro con ruido y hay voces, que la voz es fuerte, pues también esa presencia de la voz en esos niveles, en esos entornos de conversaciones con mucho ruido, pues también queda penalizado. Entonces es un equilibrio. Con el algoritmo VP, lo que vais a hacer es una prueba que es identificar la voz con los audífonos puestos, es un proceso en el CONES que ahora veremos, se identifica la voz del usuario y los audífonos, cada vez que habla el usuario, cada vez que habla el portador de los audífonos, hace una reducción de ganancia automática y dependiendo, o sea, progresiva y dependiendo de
la intensidad de la voz a la que esté hablando. Es la característica más sorprendente que yo noté, porque lo podéis notar vosotros, vosotras poniendo los audífonos con unas tulipas cerradas, hacéis vosotras la escucha de vuestra propia voz con esas tulipas cerradas y con una leve amplificación para que tengáis esa sensación de la audición de vuestra voz, y luego después de hacer el reconocimiento de la voz y activar esa reducción de la voz propia, podéis ver lo brutal que es el cambio, y como os he dicho es una de las cosas que en cuanto yo tuve la ocasión cuando empecé a trabajar con los productos de Siemens, Insignia, Audioservice, Rexton, que son las marcas que nosotros tenemos. Eh, Fue una de las cosas que dije, esto es verdaderamente una de las características por las que ofrecer productos Signia, ¿vale? En la argumentación esto, nadie que no utilice este tipo de productos, o sea, nuestros productos, la tecnología nuestra, lo puede tener, ¿vale? Porque es una función patentada y además es necesario tener unos micrófonos adaptados a este requerimiento para poder hacer la medida. La gama de productos ya os la explicará o la habrá explicado por encima Álvaro. Tenemos incluso modelos de audífonos que hay otros fabricantes que no tienen. Fuimos los primeros en tener audífonos de diseño delgado, los Slim Rig, y los audífonos Silk, que son los Instant Fit y los Active. Son modelos que son exclusivos nuestros, funcionales 100%, no porque sean de adaptación instantánea, son menos tecnológicos que cualquiera de los RIC o los retros, tienen la misma capacidad tecnológica, son audífonos 100% eficientes, pero están fabricados de forma robotizada, miniaturizados al máximo y con unos pros y contras, evidentemente, para poder elegir el cliente, el paciente objetivo ideal. Cargadores autónomos, portables, cargadores de base, cargadores con deshumidificador incluido, cargadores universales, en fin, los auriculares, las tulipas y demás opciones, bueno, pues como todo el mundo, como todos los fabricantes, pues para dar todas las opciones posibles a vosotros, a los ortopecistas. Estos son los documentos que os decía antes al principio. El catálogo de Signia iX, os recomiendo que le deis aquí, le deis un repaso. Os mandaré el PDF y también Álvaro se encargará de enviároslo, si no lo ha hecho ya, en papel, ¿vale? Para que lo tengáis allí. Es un catálogo de producto donde está todos los modelos con la tecnología Signia iX. Ahí tenéis toda la gama, desde los pequeños CIC, IC, los SI, los Active, los Pure, los RIG y los Stiletto, con las características principales. Si hacéis un poco el esfuerzo de leer algunos de los títulos, os va a facilitar el adquirir argumentación para ofrecer nuestros productos, ¿vale? Para ofrecer por qué Signia y no otro, ¿vale? El OVP, la característica esta de reconocimiento de la voz propia, las diferentes opciones de cargador, los modelos, en fin, los distintos colores, que también tenemos las paletas de color, en fin, los diferentes modelos también exclusivos, las aplicaciones, los formatos a medida, en fin, toda la gama de accesorios y de producto iX. Y luego también, pues, todas las características generales, que como os he dicho son muchas y que no vamos a andar desgranando porque serían unas horas si queremos argumentar cada una de ellas, ¿vale? Tenéis lectura y clasificado por los niveles tecnológicos, ¿vale? Bien, vamos a terminar esta parte más teórica. Voy a
cerrar esto así. Aquí, bien. Voy a cerrar esto y voy a abrir ahora, voy a pasar al Connex. Eh, sí, bien, perfecto. Ahí estáis viendo mi pantalla. Yo lo tengo instalado dentro del NOA. He abierto la sesión desde el botoncito de Synea y la pantalla que me aparece, la primera es esta. ¿Vale? Es fácil de interpretar. La gama de audífonos la tenéis aquí. Aquí hay filtros para tener aquí todos los RIL, los BTS, los Instant Feed, los Intras, ¿vale? En cuanto a los RIG. Además, también aquí en esta pantalla de exposición de toda la gama de audífonos, si pincháis en cualquiera de ellos, veis, estos por ejemplo que son los últimos, los Charge & Go iX, con las diferentes potencias, hay el modelo X y el T y X, ¿vale? T quiere decir que tiene T-Coil y luego el BCT quiere decir que tiene el Bluetooth Classic, ¿vale? Hablaremos de esto luego un poco. Con las diferentes auriculares, si seleccionáis uno de ellos, aquí podéis simular, ¿vale? Podéis hacer la simulación o conectarlos si los tenéis ahí a mano. Si pincháis aquí en detalles del producto, podéis incluso bajaros la ficha técnica dentro aquí, ¿veis? No lo voy a hacer para no perder tiempo, pero vamos, que lo tenéis aquí con los diferentes colores, los rangos de adaptación para los distintos formatos de apertura de los adaptadores, con los diferentes también auriculares y demás. La ficha técnica, el acceso directo y diferentes accesos también directos a información de nuestra web synea.net, donde podéis tener, os repito, toda la información. Y dice, ay, ¿qué características tenía? Pues aquí también tenéis incluso parte del detalle de ese catálogo que os acabo de enseñar, que también lo tenemos en nuestra web disponible para descargar. ¿Vale? Bien, en cuanto a la identificación de los audífonos, para empezar a trabajar con unos audífonos, yo tengo aquí unos Pure Charge & Go BCT que los voy a encender ahora, ¿vale? Se están encendiendo. Los modelos, estos últimos BCT, tienen un LED que se enciende cuando los arrancamos y también cuando se apagan, se pueden apagar con el botón de abajo, de los dos botones que tienen, con el de abajo se puede mantener apretado para apagar o se pueden mantener apretado para encender. Y se identifica con un pequeño LED que... estos detalles os los explicará Álvaro, estos detalles de productos, de los diferentes modelos. Voy a usar el Noalin siempre desde hace ya tiempo. Todos los audífonos que tienen Bluetooth se adaptan con el Noalin inalámbrico. Aquí veis que lo tengo seleccionado, el Noalin Wireless, ¿vale? Y de aquí pincharía lo tengo conectado al USB del ordenador y voy a pinchar aquí para reconocer estos audífonos que acabo de encender, los Pure Charge & Go BCT, que tengo aquí en mi mano. Bien. La adaptación con el CONES, la propuesta del paso a paso es muy sencilla, de verdad. Bueno, como creo que casi todos los fabricantes. Hay fabricantes, tengo conocimiento de alguna software que está un poco más diferente la estructura de orden o el orden de las carpetas a la hora de hacer el seguimiento. Nosotros lo tenemos muy a la vista, muy en pantalla. La primera pantalla que os encontráis cuando conectáis los audífonos es aquí, primera adaptación, ¿vale? En primera adaptación, aquí abajo tenéis las pestañas que se siguen de izquierda a derecha y estas de aquí, las instrucciones de aquí, de arriba a abajo. Es decir, por eso os digo que el paso a paso es bastante sencillo de hacer el seguimiento. Primera adaptación, bueno, pues no hay pérdida.
Y además, parámetros acústicos. ¿Parámetros acústicos qué es? Pues cómo vas a colocar los audífonos en el oído del paciente. Puedes colocarlos con un earpiece o un slip, es decir, una DOM o un molde. ¿Vale? Entonces, esto lo tenéis que configurar con la realidad que vais a utilizar con el paciente. ¿Vale? No intentéis engañar al programa, porque si no, el sonido y la compensación acústica es muy diferente de la utilización, como veis, de un molde a una tulipa, o si el molde es corto o es largo, también sabéis que hay una intervención acústica en esas diferencias. ¿Vale? Bien, no vamos a entrar en esas disquisiciones. Lo mismo que si el venting es de 1 milímetro, de 2 o de 0,1. La tulipa, podéis elegir entre las tulipas abiertas, las tulipas de faldilla, abiertas. Luego tenemos unas que llamamos slip, que son propias, las ventiladas, que tienen dos venting grandotes, ¿vale? Más de 2 milímetros. Funcionan como las abiertas. Una cerrada que, aunque la llamamos cerrada, tiene un venting de presión. Son muy cómodas. No generan oclusión y además contienen bastante el efecto de realimentación, es decir, no intervienen tanto en el efecto de realimentación, porque es un venting de 1 milímetro, es un venting de confort. Y luego las slip de potencia, que son cerradas 100%, totalmente cerradas, no hay venting, no hay agujeritos, y son, pues, por eso, para pérdidas auditivas pues más fuertes. Voy a elegir aquí una slip. A mí me gustan las slip porque como tienen esa pequeña curvatura, si os habéis dado cuenta en la imagen, estas tienen una pequeña curvatura donde esa pestañita se pone orientada hacia afuera del auricular y así hace el derecho hace la curvatura natural del oído, y si le dais la vuelta al izquierdo, pues hace la curvatura del oído izquierdo. Se quedan muy bien alojadas en el conducto auditivo y no se mueven. Además, al no moverse no producen picores y demás, y se limpian, sobre todo también se limpian muy bien, más fácil de limpiar que estas otras, que el cerumen se queda entre las rajitas o aquí entre las faldillas y demás. Bien, vamos a poner aquí en los dos lo mismo. Aquí. Una vez que tengo los parámetros acústicos, os explico. Aquí está el in situ grama. No voy a deciros nada que no sepáis, que se hace igual que el audiogram in situ de Phonak o de Unitron o de ¿cómo se llama? El sensograma de Wides. En fin, es un audiómetro, es la posibilidad de hacer los umbrales auditivos con los audífonos puestos, teniendo en cuenta que cuando tienes los audífonos puestos, como vas a hacer la audiometría con el auricular ya metido dentro del conducto auditivo, pues es como si hicierais, como si tuvierais un audiómetro con auriculares de inserción. La verdad es que es una ventaja importante el poder hacer esta prueba, porque el efecto de lateralización es mínimo, pero mínimo, porque al tener los auriculares insertados dentro del conducto, no interviene o sea, si tuviéramos una pérdida auditiva bilateral muy asimétrica, ¿vale? Con una diferencia entre oído derecho y izquierdo muy grande, pues vale, sí que tendríais que utilizar incluso el enmascaramiento. Es bueno el dato del enmascaramiento, pero te evita esas pruebas complicadas de enmascaramiento que hay que hacer con algunos clientes, ¿vale? Bien, la ganancia crítica es lo que, como llamamos a la pestaña, donde se puede hacer el test de realimentación. Hay fabricantes que decimos que no es necesario, hay fabricantes que dicen o que decimos que sí que es necesario. La verdad es que haced lo que tengáis la costumbre. Nosotros, yo os puedo decir que si no hacéis el test de realimentación, sí que, aunque no lo hagáis, el cancelador de realimentación sí que está activo en base a esta línea de umbral de realimentación, que es la línea por defecto que el fabricante, sabemos que nuestros audífonos, con la tulipa que hemos puesto, ¿vale? Con ese slip abierto y con este auricular M que hemos puesto en la configuración de este audífono, tiene un umbral de realimentación en 2 centímetros cúbicos, en oído del quema y tal. Entonces, si optáis por no hacer el umbral de realimentación, porque los audífonos ahora mismo, cuando los encendamos, no pitan, pues no hace falta hacer el test de realimentación. Pero si lo hacéis, pues también es verdad que es bueno, porque si hacéis el test de realimentación,
os va a dar exactamente qué umbral de realimentación tenéis en el oído de ese paciente, ¿vale? Dependiendo de si esta curva objetivo está más cerca o menos cerca de esos umbrales propuestos por defecto del fabricante, pues sí que sería conveniente hacerlo, ¿vale? Pero cuando hay tanta diferencia entre el umbral propuesto, o sea, el umbral por defecto y la necesidad de ganancia para la pérdida auditiva que tienes, pues la verdad es que no es tanta. Rec y Reur es la pestaña donde tenéis la posibilidad de incorporar. Yo, por ejemplo, mirad, tengo aquí en el NOA, tengo el software del Unity, del analizador Unity, el Audidata o a lo mejor vosotros tenéis el Aurical o el Affinity o el que sea, ¿vale? O el Inventis, cualquiera de los analizadores que hay en el mercado. Entonces, si lo tenéis dentro del NOA y el CONEX también lo tenéis en el NOA y aquí os podéis activar si habéis hecho aquí en el software del analizador, habéis hecho la medida REC, ¿vale? O RCD, cualquiera de las dos, os va a dejar activar en el CONEX la utilización, es decir, que tenga en cuenta esa medida para el cálculo de la ganancia objetivo. Ganancia objetivo que tenemos aquí la fórmula de adaptación. La fórmula de adaptación que yo os aconsejo que utilicéis es el XFIT. ¿Por qué os aconsejo el XFIT? Porque es el nuestro propio, porque es el que tiene en cuenta el adaptador que habéis utilizado, porque si utilizáis el NAL, ¿vale? O el DSL, no tiene en cuenta el adaptador. No tiene en cuenta, va a ser la aplicación de los algoritmos de cálculo matemático de la ganancia objetivo del NAL o del DSL, pero sin tener en cuenta la compensación de la ventilación que corresponde o sea, el comportamiento acústico que corresponde al parámetro, a lo que habéis elegido para poner los audífonos. Entonces, os aconsejo pues dejarlo aquí, a ver, en XFIT. ¿Vale? Ahí está. Y para adaptar el audífono, es decir, para que el audífono tenga el cálculo matemático de la ganancia, pues le damos aquí a primera adaptación y ahora mismo ya estarían los audífonos programados, ¿vale? Y encendidos. Estamos en simulación, pero ya estarían funcionando. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso sería hacer la medida del OVP al paciente. Como estoy simulando, no lo voy a poder hacer aquí, tampoco lo iba a poder hacer por la situación aquí de mi instancia. Pero os mandaré un enlace de cómo se hace, es muy sencillo. Pinchéis aquí en ir a la medición, os va a salir un cuadro donde los audífonos están detectando el entorno sonoro y primero hay que esperar a estar en silencio en el entorno sonoro, en el gabinete, perdón, para que los audífonos marquen como que está el espacio o sea, con poco ruido, con poca presión sonora. Y tenéis que explicar al paciente que tiene que estar sentado pues, frente a vosotros, que no tenga una pared cercana o un mueble que pueda hacer reverberación de su propia voz. El caso es que cuando vosotros apretéis un botoncito de comenzar la prueba, él escuchará unos pitidos en sus audífonos y a partir de que escuche esos pitidos, tiene que contar de 21 en adelante. Es decir, 21, 22, 23, 24. ¿Por qué 21, 22, 23, 24? Pues porque son polisílabas, porque 1, 2, 3, 4 no vale. ¿Vale? Tienen que ser polisílabas. Números, porque es fácil de recordar y hacer una secuencia numérica. También se podría hacer con 31, 32, 33 o 41, 42, 43. Me da lo mismo. Pero bueno, pues se ha optado por siempre pues aconsejar el 21, 22, 23. También se podría hacer incluso hasta con palabras balanceadas de la logometría, pero tampoco es necesario tener que andar haciendo leer al paciente listas de palabras. Además, sí, el 21, 22, 23 es algo que se recuerda y está estandarizado.
Una vez que el sistema reconoce la voz del paciente, que eso entre el 26, cuando está contando el paciente 21, 22, 23, cuando llega al 26, 27, ya el sistema ha reconocido la voz, os sale a vosotros en pantalla el que está todo ok, os sale la confirmación en verde y la activación. Decís al paciente que pare de contar y ya está, y se activa, ¿vale? Repito, os mandaré un pequeño vídeo. Una vez que está activada el VP, el paciente ya tendrá su voz mucho más cómoda, la audición será confortable y el ajuste del Dynamic Sound Escape, es decir, del procesamiento dinámico del entorno sonoro, es donde tenemos aplicadas algoritmos basados en inteligencia artificial a la hora de la propuesta de la direccionalidad, la reducción de ruido y el énfasis de las frecuencias verbales en cada instante. Es decir, nosotros no tenemos multiprograma, no tenemos programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. No. Trabajamos en tiempo real. Y aquí la propuesta de ayuda balanceada para la aplicación de la direccionalidad, la reducción de ruido y el énfasis de las frecuencias verbales está calculada en base al audiograma que hemos metido y a los ajustes de ganancia que hemos propuesto. Y el sistema ya os da un ajuste balanceado. Si el paciente, después de unos días de prueba, viene o os llama por teléfono y se queja de que cuando está en una conversación más o menos ruidosa o que en una conversación sobre mesa en casa y tal, que todavía tiene falta de inteligibilidad, os aconsejo que le deis un poco más de ayuda. Utilizad este ajuste de paso en paso, ¿vale? Porque el hacer esto significa tener una direccionalidad tan estrecha que penaliza muchísimo el entorno sonoro de la audición del paciente, ¿vale? La queja sería después que parece que los audífonos se les están apagando. Entonces, no os recomiendo un ajuste drástico, ¿vale? Si es una persona que desde este ajuste, por el contrario, se queja de que cuando entra en un sitio con mucho ruido, nota que los audífonos reducen la intensidad o nota esa pequeña fluctuación de intensidad de reducción del ruido, le podéis dar un poco menos de fuerza a esa actuación de la direccionalidad y la reducción de ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que aunque tenga una pérdida auditiva X, su pérdida auditiva es neurosensorial de tipo 1, donde las células ciliadas todavía tienen un buen funcionamiento, ¿vale? Le falta umbral auditivo, le falta capacidad de nivel de sensación sonora, pero sus vías aferentes y eferentes en cuanto al control de las células ciliadas por parte de su cerebro, pues es bueno. Y entonces tiene buena tolerancia al ruido, ¿vale? Bien. En adaptación básica tenemos unos ajustes sencillos que también se aplican de forma inteligente porque cuando nosotros movemos un cursor de estos más o menos, está basado en unidades de percepción, no en decibelios, ¿vale? Es decir, la unidad de percepción, sabéis que cuando tenemos un audiograma, tenemos un rango dinámico. En este caso es un rango dinámico muy amplio. Porque, esta es una periodativa que yo tengo para probar yo los audífonos y para que no me machaque mucho con mucha amplificación. Entonces, cuando tenemos un rango dinámico muy amplio, una unidad de percepción son los decibelios que necesitamos para que el paciente perciba que hay una intensidad, que hay un cambio de intensidad, a más o a menos. Repito, personas que tienen rangos dinámicos muy estrechos, imaginaros una persona con una pérdida de 75, 80 decibelios y el umbral auditivo, el umbral de disconfort a 105 o 100, pues tiene 20 decibelios de rango dinámico nada más, no tiene 60 o 70 o 80 como aquí. Entonces, ese efecto de reclutamiento hace que es sensible a las variaciones de un solo decibelio. De hecho, vosotros estudiaríais las pruebas supraliminares, la prueba SISI o la Fowler y demás, donde hay un comportamiento diferente de si la persona tiene reclutamiento o no. Entonces, cuando tenemos un rango dinámico muy ancho, cada vez que yo pincho aquí, ¿vale? Es una cantidad de decibelios mayor o menor, ¿vale? O aquí, en los sonidos fuertes,
o los sonidos suaves o en el énfasis del habla. Las quejas principales por ejemplo, es que cuando estoy en casa oigo todavía, pues, no me gusta escuchar los sonidos que vienen de lejos, o los sonidos que deberían de ser suaves. Pues me voy aquí a sonidos suaves y le doy un punto menos y ya me reduce la G50 en base a los decibelios que necesito según mi rango dinámico. O, por ejemplo, entiendo mejor a los hombres que a las mujeres. Una queja típica, ¿no? Que las voces de los masculinas tienen más. Estaba diciendo que esa queja de que escucha mejor a los hombres que a las mujeres, sabéis que las voces femeninas tienen una componente frecuencial un poco más aguda y a veces pues tienen menos intensidad a la hora de percibir. Este ajuste de incrementar un poco más, veis aquí como en las frecuencias verbales se incrementa un poquito tanto como unos decibelios con arreglo al rango dinámico de esta persona para enfatizar esas frecuencias verbales, ¿vale? O el equilibrio entre graves y agudos. Ayer, por ejemplo, que estuve adaptando unos audífonos a un amigo, dice, es que escucho demasiado grave. No me gusta. Bueno, pues le di un poquito más el equilibrio entre graves y agudos, o al revés, oigo más metálico, pues le quito, le balanceo. Mantengo la ganancia objetivo calculada, ¿vale? Pero con un punto de ecualización más hacia los graves o hacia los agudos, ¿vale? Es una herramienta, la de adaptación básica, muy genérica, pero muy útil, porque os permite no separaros demasiado del cálculo objetivo propuesto para el rango dinámico que habéis metido con la audiometría. De verdad, si con un paciente tenéis que hacer ajustes donde tenéis que dar no nota estas modificaciones, ¿vale? Y tenéis que pulsar varias veces. Veis que estoy haciendo modificaciones aquí un poco a lo loco. De verdad, si un paciente no nota estas modificaciones hasta que no habéis pulsado 3 o 4 veces, mi consejo solo puede ser uno, y es que volváis a hacer la audiometría. De verdad, es el mejor consejo que os puedo dar como resumen de 30 años de trabajo. Cuando un audioprotesista con unos audífonos tiene que entrar incluso en adaptación avanzada, hoy por hoy, en el momento en el que estamos, con la tecnología que tienen los audífonos y los cálculos matemáticos que se aplican de forma genérica, inteligente. Todos los fabricantes utilizamos algoritmos basados en inteligencia artificial. Tened en cuenta que desde el año 1996 que hay, bueno, desde antes, porque sí, desde el 96-97, cuando se empezó a utilizar el programa NOAA, los módulos instalados dentro de ordenadores, desde el momento que hay programas para ajustar los audífonos y que esos programas están instalados en un ordenador conectado a la web, se recogen las famosas cookies, los datos, y en base a toda esa información de registros, de modificaciones en nuestro caso, del CONEX, ¿vale? Es en lo que se han estado ocupando departamentos de investigación y desarrollo de las empresas para aplicar esos algoritmos, esa tecnología de machine learning, de aprendizaje máquina, en lo que ahora llamamos inteligencia artificial, ¿vale? Algoritmos basados en inteligencia artificial. Millones de datos recopilados a lo largo de los años para dar información a un sistema con muchos datos para que esos cálculos, que en definitiva son como cálculos estadísticos, la estadística sea muy aproximada a la realidad, ¿vale? Y eso es en lo que se basa. Entonces, os estaba diciendo que si yo en un ajuste avanzado, abro esta ventana y aquí la MPO o la ganancia, tengo que hacer modificaciones muy grandes porque el paciente, hasta que no haga una modificación muy grande, no nota esa modificación, ¿vale? La verdad es que algo no hemos hecho bien. Y yo
os aconsejo dar un paso atrás, volver a hacer la audiometría y recalcular, ¿vale? Porque es algo que eh, o hacer pruebas supraliminares de tolerancia al ruido o investigar alguna patología que pueda tener el paciente eh, retrococlear, ¿vale? Hoy por hoy, de verdad que no utilicéis tiempo en hacer modificaciones individuales. O sea, una modificación como esta que os estoy planteando, yo que sé, esta, por ejemplo, la de los graves en las frecuencias más graves de la G80, ¿vale? Del nivel de entrada de 80. El tener una modificación a la baja o al alza de X decibelios. Cuando estoy moviendo aquí, voy de 1 decibelio en 1 decibelio o de 3 en 3, ¿vale? Esto es disminuir 1 decibelio o disminuir 3 decibelios. Incluso también podríamos manipularlo con la curva, ¿vale? Y con un solo trime, o sea, una sola banda o hasta 20 bandas. Nuestra tecnología es de 48 canales, ¿vale? Pero para ajustar tenéis hasta una resolución de 20 bandas de ajuste en ecualización, ¿vale? Bien, eh, por eso os estaba diciendo que en la adaptación básica tenéis herramientas de verdad más que suficientes para orientar la modificación de la sensación, de la percepción subjetiva de un paciente que pueda necesitar pues, oír menos los ruidos de fondo o le molesta o tiene todavía una falta de inteligibilidad de unas voces determinadas. Si es una conversación en entorno ruidoso, no dudéis en entrar aquí en Dynamic, en el DSP y modificar el balance hacia más ayuda. Es decir, aquí lo que estáis haciendo es incrementar el nivel direccional y la reducción de ruido, ¿vale? El VP, como os he dicho, para la propia voz, no se os olvide nunca hacerlo. El VP está disponible en los RIC y en los retroauriculares. En los intras no se puede hacer, lamentablemente. Estamos esperando a ver si en algún momento se pueden aplicar, pero es difícil porque se necesita no solamente la entrada de sonido, el reconocimiento de las frecuencias verbales entrando por el micrófono, sino también cuando tenemos puesto el audífono encima de la oreja y detrás de la oreja, los micrófonos de nuestros RIC y de nuestros retros tienen membranas que detectan la propia vibración del cráneo, de la oreja. A la hora de nosotros hablar, también resuena en nuestro cuerpo. Y esa detección es la confirmación de que el sonido que está entrando por los micrófonos por vía aérea es la confirmación de que es del propio usuario y no de otra persona, ¿vale? Para diferenciarlo de otras voces. Repito, es una tecnología muy sofisticada que, bueno, pues tenemos la patente y afortunadamente es algo exclusivo nuestro. Eh, el formato sencillo de uso del CONEX, como os he dicho, es conectar los audífonos, primera adaptación. En la primera adaptación, lo primero, los parámetros acústicos. El audiograma in situ es bueno también que podáis hacerlo para verificar esos datos en el oído real y con el auricular de inserción que ya habéis elegido para el paciente. El umbral de realimentación, si tenemos mucha margen, pues tampoco es necesario, pero si queréis, a mí me gusta también conocer cómo está la acústica específicamente individual del paciente y bueno, pues está bien hacerlo. El REC y REUR, depende de si utilizáis el analizador con las medidas de sonido real, aplicadlo. La fórmula de adaptación, dejar el XFIB y recalcular, ¿vale? Voy a recalcular para quitar esas modificaciones que hice antes. Segundo paso, o sea, el primer paso, la primera adaptación. Segundo paso, el VP, ¿vale? Tercer paso, que en el DSP
será un ajuste no de la primera visita, sino de la primera de seguimiento, esta, ¿vale? Y esta sí que es, en la adaptación básica, un ajuste de la primera visita para acomodar al paciente pues, la intensidad del volumen de los audífonos, para dejarle más o menos ganancia, para que nos diga si en ese momento del ajuste inicial del audífono él habla de la voz del familiar que le puede estar acompañando en el centro auditivo es clara o necesita algún aporte mayor. Y repito, con 1 o 2 toques es más que suficiente. Si aquí tuvierais que dar más, de verdad que me plantearía volver a hacer la audiometría. Después de hacer la adaptación básica con estas herramientas, solamente nos quedaría, bueno, pues confirmar en la configuración del audífono. A ver, que os explico aquí. Lo que queremos que esté activo en los audífonos de mi paciente. Sabéis que nosotros tenemos un sistema de inteligencia artificial basado en la nube de datos, Sini Assistant se llama. Os explicaremos esto en otro momento. Estoy haciendo un pequeño vídeo para explicarlo también y proveeroslo. La activación de manos libres a la hora de emparejar los audífonos con la aplicación y y para la transferencia de audio, tanto de iPhone como de Android o de cualquier otro teléfono, ahora ya con nuestro Pure Charge and Go BGT, que se puede bajar con cualquier teléfono casi del mercado, con el 99%, a través del Bluetooth Classic. Y el funcionamiento de los conmutadores, es decir, de los botoncitos de conmutación. Están configurados por defecto para subir y bajar el volumen de los dos a la vez, porque están aquí habilitado el acoplamiento, ¿vale? Y luego el tema de programas manuales, que normalmente nosotros, los usuarios, los audioprotecistas que nos compran audífonos, la verdad es que tampoco utilizan mucho la tecnología de activación de programas manuales. Muy ocasionalmente utilizan estas herramientas. Sí que es verdad que hay pacientes, hay personas que están acostumbrados a utilizar programas. Bueno, pues aquí en esta parte es donde podríais activar programas manuales, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis algún cliente que ya es usuario de otras marcas y está acostumbrado a utilizar, yo qué sé, bueno, pues imaginaros, por ejemplo, la bobina inductiva, ¿vale? El bucle de inducción. Pues activamos un programa para que el cliente pueda activar esa recepción de esa señal. El funcionamiento y la sensación, la ganancia de este programa manual, aquí me dice que lo va a configurar con el botón derecho, o sea, con el botón del audífono derecho, y aquí en adaptación básica, veis que yo puedo ahora, tengo para hacer las modificaciones del programa universal, es decir, del normal, del funcionamiento normal, o aquí, para cuando utilice la entrada de bucle inductivo, la T-Coil, pues tiene un ajuste diferente, ¿vale? Y le puedo dar más ganancia, menos, le puedo ayudar al paciente para que cuando tenga este programa configurado, pues que tenga una sonoridad diferente, ¿vale? Más acomodado a su percepción. Si con esta le vale, pues la dejo, que es la propuesta por el defecto de cálculo del fabricante, o le podemos acomodar, ¿vale? Y así sucesivamente. Desde aquí incluso también puedo añadir más programas, ¿vale? Más programas manuales. No hace falta irme aquí a la opción de programas manuales. Aquí en adaptación avanzada se me había olvidado algo que obligatoriamente os tengo que contar. Y es, bueno, el tema de la compresión frecuencial lo tenemos todos los fabricantes, ¿vale? No os voy a explicar nada porque seguramente que ya lo conocéis de otros fabricantes. La compresión frecuencial, la posibilidad de comprimir frecuencias
para cuando no hay audición a partir de frecuencias muy agudas, pues comprimir y transformar frecuencias las más agudas en menos agudas para encajarlas dentro del rango dinámico de la capacidad auditiva del paciente. Aquí, el streaming de audio. Aquí es donde se encuentra, en adaptación avanzada, en streaming de audio, es donde podéis hacer los ajustes correspondientes a cómo van a funcionar los audífonos cuando reciban la señal de audio del teléfono móvil, es decir, cuando están escuchando Spotify o un vídeo de YouTube desde su teléfono móvil y lo tengan emparejado con sus audífonos, pues le va a salir el sonido, o sea, le va a llegar el sonido directamente a sus audífonos, desde el teléfono a sus audífonos. Cuando la señal es de audio, es decir, de audio de un programa, como os he dicho, de música, de Spotify o el Apple Music o el YouTube o el Instagram o un vídeo que te han mandado por WhatsApp o yo qué sé, cualquier cosa de esas de audio, el audio, esa señal de audio está transferida en formato audio estéreo, A2DP. Entonces, en los audífonos tiene un ajuste propuesto de ganancia. Esto es una compensación offset, ¿eh? Es decir, estos son valores que se añaden en graves o se restan en agudos desde este ajuste, o sea, no quiere decir que estemos dando esta ganancia o quitando esta ganancia desde cero, sino que desde el ajuste, a ver si los explica. A ver, aquí, perdón, un momentito, cojo la pantalla buena, que es que me he quedado ahí en el programa 2, aquí, del Universal, ¿vale? Desde este ajuste de ganancia, ¿vale? Que hemos dejado al paciente configurado en sus audífonos, cuando yo estoy haciendo la configuración de cómo tienen que sonar la señal de audio cuando es recibida desde su teléfono móvil, nosotros, fabricantes Signia, tenemos un ajuste recomendado para que esa señal de audio suene parecida o similar a cómo suenan si esa persona estuviera utilizando los cascos estos auriculares para escuchar, ¿vale? Y ese es en lo que está basado esta compensación. Que vosotros aquí, con el clic podéis eh, acomodar o añadir aquí más ganancia o menos, todo en base a la percepción del paciente. En primer lugar, si la dejáis como está, ¿vale? Es decir, se la dejáis como por defecto y en las siguientes revisiones podéis entrar aquí a configurarlo. Si utiliza el TV Sound, el nuevo streamer de televisión, tendréis que ajustar el cómo oye la señal transferida desde el TV Sound a los audífonos desde aquí. Y para la transferencia de la llamada de teléfono, ¿vale? Cuando una persona recibe en su teléfono móvil una llamada, el sonido de la voz de la llamada es transferido a los audífonos con otro protocolo diferente al de audio. Y es un protocolo de manos libres, HFP, que se llama Hands Free Profile. Y tiene un ajuste también. Es que mira, es que cuando recibo las llamadas, me dice el paciente, cuando recibo las llamadas del teléfono, oigo, me gustaría escucharlas más fuerte. Pues mirad, hacéis esto, ¿vale? Y le dais aquí más fuerza, todo por igual, ¿vale? Para no descompensar. Y veis, estoy subiendo la ganancia para la señal de manos libres. Es que oigo mucho el entorno de sonido del resto de personas que me están a mi alrededor. Pues aquí, en el nivel del micrófono, en la mezcla con el micrófono, en vez de una reducción por defecto del 70%, pues le digo que sea del 40%. Y entonces los micrófonos reducen la señal al 45% y la señal del teléfono la voy a escuchar pues todavía más fuerte, ¿vale? Entonces, aquí tenéis esta última instrucción para la tecnología esta de la audición del sonido transferido desde un teléfono móvil o desde el TV Sound o desde el teléfono con la aplicación de música, ¿vale?
Como veis aquí, en cada una de los 3 tipos de señal puedo configurar la atenuación. Cuando tengáis aquí el TV Sound, normalmente el ajuste bueno es este. ¿Por qué? Porque si la persona está escuchando la televisión o viendo una película sentada en el sofá con el resto de la familia y tal, pues si le reducís demasiado los micrófonos del entorno, pues a quien no va a escuchar va a ser a las personas con las que está viendo la televisión, y cualquier comentario pues no lo va a poder participar. Entonces es mejor, bueno, pues mantenerle ahí al 70% la entrada del micrófono. Es un comentario, ¿vale? Bien, y para terminar, pues desconectáis y ya está, ¿vale? Cuando desconectáis los audífonos, aquí podéis desconectar o simplemente cerrar. Nuestros audífonos no es necesario utilizar el botón guardar, porque cada vez que hacéis un cambio, cada vez que se hace un cambio, queda guardado en la memoria del audífono, ¿vale? No, si se desconectaran los audífonos en este momento, tendrían este ajuste último que he hecho, ¿vale? Sí que es verdad que cuando cerráis el programa o desconectáis los audífonos y cerráis, os va a salir un mensaje, una ventana de guardar de este icono, ¿vale? Os va a salir el mensaje de guardar la sesión, ¿vale? Entonces, la sesión, ajuste, formación. Lo que vamos a guardar es la sesión en el NOA o en el CONES instalado individualmente, ¿vale? Y que después, en otro momento, ¿veis? Aquí tengo la sesión, ¿veis? La de hoy mismo, que esta será la sesión que tengo que abrir cuando venga el paciente. O sea, no abriré el programa desde aquí, desde el botón, sino que abriré la sesión. El día que venga a revisión abriré esta porque es el último ajuste, ¿vale? Si quisiera abrir la sesión que tenían antes los audífonos, pues abriría esta, hago doble clic y abro esta sesión, ¿vale? O sea, puedo aquí recuperar sesiones.